nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? ¿El progreso, si fue permanente, aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Comenzamos una nueva edición de esto que se llama La Ciudad en Cuestión, programa que hacemos semanalmente con mi compañero Sergio Colautti, a quien ya saludo. ¿Cómo está, Sergio? Bueno, buenas noches para todos, el gusto de estar nuevamente aquí. Y como decía Alexis, vamos a presentar hoy un programa que tiene que ver con la relación entre la sociedad y la política, más específicamente entre la sociedad y la militancia política. En este caso enfocando los dos partidos tradicionales de la Argentina, el peronismo y la Unión Cívica Radical. Vamos a tener invitados que nos van a hablar de esta cuestión, pensando sobre todo en la recuperación de algunas cuestiones que en política parece que se han perdido. Por ejemplo, la militancia. Seguramente repasaremos también algunas historias que tienen que ver cómo era ser militante político, tanto sea del peronismo como del radicalismo, en otras épocas en la ciudad de Río Tercero. Si te parece, nos vamos al bloque que sigue. Perfecto. Nos reencontramos en el próximo bloque, donde presentaremos a nuestros invitados y ya abrimos el debate y la discusión. Comenzamos este segundo bloque de La Ciudad en Cuestión, ya con los invitados en piso, querido Sergio, y vamos a tener seguramente un programa muy especial porque vamos a hablar de la militancia en los dos partidos tradicionales de la Argentina. Así es. Bueno, una militancia que no es casual que sean justamente los dos partidos más tradicionales de la Argentina quienes pueden hablar con autoridad de militancia, porque surgieron de movimientos populares, incluso de revoluciones populares, tanto el radicalismo como el peronismo. Entonces nosotros tenemos invitados a los que agradecemos muchísimo que nos acompañen aquí para contarnos un poco esa historia y lo que ellos entienden por la militancia en sus respectivos partidos. Y ellos son... Los saludamos a Lucía Godoy y a Lucio Prado, dos históricos militantes, militante del peronismo en el caso de Lucía, militante del radicalismo en el caso de Lucio. Bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a Muy encantado de participar para que también la gente se entere de muchas cosas que no se han enterado y que a lo mejor no tienen cómo enterarse. Me parece la mejor forma para que se entere la gente. Me gustaría comenzar por ahí. ¿Cómo llegaron a la militancia en sus partidos y por qué? Bueno, yo le digo, he sido hija de una familia muy humilde donde tenían que trabajar siempre. Y yo tenía 15 años en el año 1945 y yo lo sentía a Perón que hablaba por la radio y levantaba fuerte la radio y me lesionaba, me sentía, qué sé yo, estaba contenta, no sé, una satisfacción tenía, me parecía que me transportaba en el aire. Y desde entonces que lo escuché hablar a Perón, y que decía él siempre, Perón, si yo fuera presidente haría esto, haría lo otro, haría este otro, haría este otro. Y yo decía, yo era piba chica y decía, pero Dios te va a bendecir y vas a ganar. Y vamos a ver si realmente cumplís con tu palabra. Y Dios le dio esa suerte, ganó.
Y realmente hizo todo lo que dijo y todo lo que no dijo, muchísimas cosas más. Y ahí creo que aprendimos a vivir la gente humilde, los trabajadores, cuando estuvo Perón. Y en mi casa, claro, no había políticos. Yo tengo 3 hermanos y la única política soy yo. Pero yo lo fui desde los 15 años de cuando surgió Perón. Y desde ahí estuve en el peronismo y nunca jamás me salí. Lo dejemos a Lucio contar su experiencia y ya quiero retomar ahí, porque claro, hay una figura al lado de Perón muy importante que tiene que ver con la figura de Eva y con el feminismo y los derechos por la mujer. Pero bueno, yo diría que inicié mi militancia no solamente en la Unión Cívica Radical, sino que primero fue el Centro de Estudiantes. Claro. Años 64, 65, y en el 66, cuando derrocaron a Ilía, estuve trabajando activamente en la militancia. Luego ingresé a la universidad. En la universidad estaban proscritos los partidos políticos en el año 68, 69, pero teníamos inquietudes. En esa época la juventud toda tenía inquietudes tremendas de bucear y de buscar las utopías, a ver cómo resolvíamos los problemas del mundo. Y concurríamos a asambleas, concurríamos a conferencias, debatíamos. En las mismas peñas, cuando se íbamos a divertirnos, terminábamos tirándonos las sillas de un lado al otro por la discusión política, ya que en esos momentos había mucha política que no era partidaria, porque éramos todos, estábamos todos fuera de los partidos, no se hablaba. Y posteriormente, ya en el 72, cuando viene la reconversión para poder volver a votar, en el 73, se reabre la afiliación a los partidos políticos. Y bueno, yo decidí, porque era un democrático a fondo, y porque yo pensaba que el hombre era el destinatario de todos los actos que yo debía realizar en política, es decir, la política es para cambiarle el sentido y la vida a la gente, decidí afiliarme a la Unión Cívica Radical. Y después debo sumar, parte me pasó casi parecido a ella, con otro personaje de la política, que fue Raúl Alfonsín. Yo lo conocí en el 72, casi 73, y ahí él creo que fue el hombre que me terminó de vincular a la Unión Cívica Radical, es decir, de ponerme ya en una militancia a fondo, convencido por las ideas renovadoras que él traía desde todo punto de vista, tanto en lo político como en lo social, para transformar al radicalismo, que venía siendo un porcentaje muy pequeño electoralmente, pero fundamentalmente porque nos estábamos alejando en alguna manera de la gente, porque no la atendíamos, porque no le habíamos solucionado los problemas como queríamos nosotros resolverlos. Así que ahí comienza mi militancia en la Unión Cívica Radical, y bueno, en el año 1974 fui elegido presidente del Comité Provincial de la Juventud, por la línea alfonsinista, es decir, Alfonsín peleó el Comité Central y perdimos la elección general en la Nación, pero nosotros en Córdoba, en la Juventud, ganamos la conducción. Y bueno, tuve, no sé si el privilegio, la suerte de ser presidente de la Juventud hasta el año 1983, que le entregué al doctor Mario Negri, le entregué la posta. ¿Eso ya era Renovación y Cambio? Nacional, o sea, éramos Movimiento Nacional de Renovación y Cambio. Nacional, porque estaba la línea de Córdoba, sí, que era Renovación y Cambio de Córdoba. Nosotros éramos realmente los representantes del alfonsinismo neto. Claro. Retomo la pregunta que había quedado allí para Lucía. Primero, ¿cómo era ser peronista allí después del 45 en una ciudad como Río Tercero? Y además, ¿qué pasaba con esta figura tan fuerte al lado de Perón, que era la figura de Eva y los derechos de la mujer? Bueno, nosotros vivíamos en el pueblo de Almafuerte. Mi padre decide, porque era espantosa la miseria que había, mi padre decide irse al campo, porque en esa época Perón daba créditos en el banco para las semillas
en el campo para la siembra. Entonces nos vamos al campo y ahí mi padre fue donde se recuperó, porque sacó el crédito para cuando tuviera la cosecha y le dieron las semillas que le dieron por medio del banco. Bueno, entonces ahí fuimos a trabajar el campo. Yo tenía 15 años, como digo, trabajábamos todo el trabajo del campo, todo, desyullar, emparvar, hacer de todo. Bueno, y resulta que en esas épocas era tanta la miseria y la pobreza, que bueno, el que tenía una radio era realmente uno que tenía plata, no, los pobres no teníamos. Así que fuimos al campo y no teníamos radio, y siempre conversábamos con mi hermana cuando íbamos a trabajar. Y decíamos, bueno, pero ahora Perón lo va a hacer, porque él va a cumplir lo que dice. Y va a hacer eso y mucho más, le decía. ¿Y vos qué sabés? Me decía mi hermana. Sí, le digo, ya vas a ver, le digo, porque lo habla con el corazón. Bueno, y a partir de ahí después nos vinimos a nuestro pueblo natal, aquí a Río Tercero, después del campo. Aquí voté por primera vez cuando me tocó votar y voté para Perón. Y toda mi vida le he votado a Perón. Y cuando ha habido, en el caso de intendentes, algunos que no han sido peronistas y que querían figurar peronistas para ganarse las elecciones, yo nunca les voté. No había uno de los míos, votaba en blanco. Mi voto no era para nadie, solo para Perón. ¿Y cómo era en esa época ser feminista? Era muy sacrificado, Claro. porque todo era a las escondidas, tanto de los padres, de los hermanos de uno, de la gente. Bueno, yo a los 17 años, yo ya había estudiado corte y confección. Vivíamos en el barrio Cabero. Tenía 2 chicas que eran hijas de don Francisco Cabero Martínez, que fue uno de los primeros intendentes de Río Tercero. Eran 4 las chicas y 2 iban a mi casa. Y ellas me llevaban material. Y yo los leía y los conservaba, los escondía, los ponía debajo de la chaqueta, y cuando me iba por ahí solita que no me vieran los hermanos, porque antes los hermanos eran alcahuete, no son como ahora, que ahora se ríen y no dicen nada. Pero no, antes sí. Bueno, y yo seguí. Bueno, después vengo y me caso. Mi marido trabajaba en la fábrica militar. Yo siempre haciendo política con las clientas que tenía, que yo cosía. Ah, eso era militancia. Sí, y la seguía yo. Bueno, según el turno que tenía mi marido, porque también era escondido del marido, porque esa cosa no estaba prohibido para la mujer. Yo agarraba, por ejemplo, y las citaba a las mujeres para que los reuniéramos. Se hacía turno de noche, los reuníamos de noche. Si era la tarde, de tarde. Bueno, por ahí golpeaban la puerta, y antes, bueno, golpeaban la puerta, empujaban, le daban una patada a la puerta y entraban. Entonces, ¿qué hacía yo? Resulta que cuando yo sentía que golpeaban la puerta, porque el timbre no existía, yo agarraba todos los papeles, todas las cosas, ponía en el asiento y me sentaba arriba. Y mandaba a una de las mujeres que estaban, vaya, abran la puerta. Yo tenía que moverme ahí porque tenía todo escondido. Claro. O sea que era casi clandestina la militancia. Bueno, entonces así hacíamos siempre. Bueno. Después, por ejemplo, con los años, se sigue, yo siempre luchaba, como digo, con las clientas que yo tenía, que les cosía, o las chicas así que iban, siempre haciendo política de que sí, que esto iba a cambiar, que las mujeres íbamos a poder también militar porque teníamos derecho, que nosotros no podía ser que una mujer perdía el marido y resulta que si era jubilado, bueno, quedaba en la pampa y en la vía, porque esa jubilación no la podía cobrar la mujer. No había pensión. ¿Sí? Claro. No hacía pensión, así que no la podía cobrar. Y muchas veces eran con criaturas chicas, Sí. y varios, no era uno solo. Así que yo siempre seguía luchando y no, tenemos que salir adelante. Tenemos que seguir luchando, todavía seremos pocos, la gente no se da cuenta que nuestro partido vamos a sobrevivir todos, vamos a poder vivir todos bien.
vamos a progresar. No puede ser, le digo, los trabajadores no ganan nada, son los que... Yo, para mí, los trabajadores siempre fueron privilegiados y van a seguir siéndolo, porque ellos son los que levantan el país, porque son los que producen. Entonces yo tengo, qué sé yo, un amor especial por todos los trabajadores. Los respeto y los admiro, porque nunca han sido reconocidos con ningún partido político, porque esa es la verdad. Les guste que no les guste. Y yo los digo acá y lo puedo decir delante de todo Río Tercero y de toda la gente, porque esa es la verdad. El único que realmente reconoció de los trabajadores fue Perón. Lo mismo estudio no teníamos. Yo tengo superior de grado porque antes no había estudio, porque claro, los otros partidos políticos lo que querían era crear ignorantes para que no se dieran cuenta y siguieran trabajando y enriqueciéndose ellos. Claro. Entonces yo seguía luchando y seguía haciendo entender que eso no era así, que el trabajador tiene que ser el privilegiado, porque ese es el que produce, los otros no. Entonces no querían, yo con superior grado, que yo si hubiera tenido más grado podía, qué sé yo, haber hecho otra cosa. Bueno, vengo y pierdo a mi marido, que tenía 53 años joven, quedo en La Pampa y en la vía. Sabía coser, pero ¿quién iba a coser? En esas épocas si no había la guita. ¿Quién iba a coser? No había plata, no había trabajo para la mujer, no era admitida en ningún lado la mujer. Parecía que era una delincuente, no era valorado. Y el único que reconoció realmente que la mujer trabajaba 24 horas fue Perón. Que Perón decía, la mujer no trabaja 8 horas como el hombre, trabaja 24 horas. Y ella merece ser reconocida. Entonces yo miraba esas dos cosas y decía, tenían razón, porque si alguna mujer íbamos a trabajar al campo, después veníamos a la casa y seguíamos trabajando las cosas de la casa, o haciendo la comida, o lavando los platos y todas las cosas. Claro. O sea que usted fue pionera de la militancia feminista, no solo de la... Sí, y estaba en los dos lados. Y bueno, ya después cuando empezamos a luchar para que la mujer también tuviera sus derechos, que los otros partidos políticos no querían saber nada, porque estaban acostumbrados a explotar a todos, y en especial a los trabajadores, que eran los que producían. Así que entonces yo siempre estuve al frente, siempre, y nunca me escondí, no me importaba nada. Cuando empezamos a luchar por las mujeres, yo también me puse de pie. Y yo ya no iba a aprovechar eso. Yo ya me había sacrificado anteriormente cuando no teníamos ningún derecho. Pero yo seguía luchando. Y había una compañera que me decía, ¿para qué luchas tanto? Dice, si vos no tenés ninguna hija, vos ya no tenés edad, no vas a aprovechar. ¿Cómo sos de orgullosa vos? Le digo. Bueno, mirá la respuesta que me da, no parecer política. Yo quiero que todos vivamos bien en esta vida, porque Dios nos ha dado este país rico para que todos vivamos bien. Y vivamos iguales, que no hay diferencia, somos todos lo mismo. Yo voy a seguir luchando. Y voy a seguir luchando hasta que me muera, le digo, y voy a estar en mi partido siempre, que nunca me cambie. 1000 veces me quisieron llevar los otros partidos políticos, pero le dije, yo de mi partido no me muevo. Esa militancia que usted señala así a lo largo de toda una vida, con mucha pasión, era una militancia artesanal, quiero decir, del cara a cara, del diálogo, sí. ¿no? Y justamente en eso me gustaría consultarlo a Lucio, que Lucio también vivió, él fue un referente importante de la primavera democrática, digamos, de los 80, como nos contaba recién. Así es. ¿Cómo vivías vos esa militancia? ¿Cómo la vivías y cómo las veías en otros? ¿Y qué diferencias notas con la actualidad, con la militancia que se da en la actualidad de los medios, de las encuestas, del marketing y todo esto? Bueno, yo digo que, habría que hacer dos partes de esto. La primera parte es la época de la dictadura militar, donde hubo una gran participación, a pesar de que no se podía, pero siempre encontrábamos un hueco para discutir
ya sea en un sindicato, ya sea en el homenaje a algún cumpleaños que se organizaba para ir haciendo, digamos, docencia de la política, buscando que la gente participara y en una coincidencia total de todos los partidos políticos, hablando de que había que recuperar la democracia para siempre. Claro. Este era el objetivo central con el cual íbamos a llegar a 1983. Bueno, nosotros vivimos una etapa de transformaciones muy importante, porque desde el simple hecho de poder ir a un programa a hablar lo que podíamos hablar, que no lo habíamos hecho nunca, porque el gobierno militar no lo dejaba, nosotros empezamos a ver que se abría el mundo para nosotros. Empezábamos a conectarnos con el mundo, empezábamos a conectarnos a través de los medios con la gente, que antes era simplemente el acto y el boca a boca, es decir, el ir a un velorio, el ir a un cumpleaños, a organizar un cumpleaños, un festejo para poder hablar con la gente, ir casa por casa. Y que eso no se debió dejar de hacer nunca, pero indudablemente sí acompañado por las transformaciones lógicas que vienen con el tiempo, que son los medios de comunicación y las redes sociales hoy. Resulta que hoy hemos cambiado el sistema, es decir, ya el mano a mano prácticamente no existe, claro. La conversación, el diálogo, el debate que nosotros teníamos en los bares, pero el debate de ideas, no el debate porque Juan o Pedro quieren ser candidatos, sino el debate de la idea ha dado paso a un debate un poco más agresivo, un debate donde discutimos si yo soy bueno o malo, pero no discuto cuáles son mis ideas, claro. y no dejo nada, si no hago docencia. El partido político, que antes era la luminaria, que marcaba el paso para que el militante saliera a trabajar, saliera a debatir con la gente, fuera a la fábrica. Yo, por ejemplo, en la primera etapa de la democracia, yo fui diputado y nosotros estábamos en la calle haciendo la política. ¿Por qué? Porque íbamos al conflicto. Si había una fábrica que cerraba porque dejaba 20 obreros en la calle, estábamos nosotros ahí en la quema de cubierta, haciendo el discurso, acompañando, pidiendo que el Ministerio de Trabajo se acercara para resolverle el problema a los trabajadores. Claro. Y de golpe, con el tiempo, esto se va dejando porque la encuesta, porque el sistema iba dando motivo para que la gente o los militantes o los dirigentes no discutieran ni se enfrentaran con el problema in situ. ¿Se puede adjudicar a eso la apatía que se ve a veces en... No, yo creo que la apatía viene por otro lado. Sí, yo no digo que esto fue bueno lo nuestro y esto es malo. Yo digo son los distintos temas, las distintas formas. Pero sí creo que la apatía proviene, digamos, primero orquestada, porque siempre ha habido la búsqueda de que los partidos políticos tenían que desterrarse, claro. Que la política es mala palabra, cuando en realidad la política es la que resuelve el problema de la gente, sí. La política es el que debe resolver el problema, cómo debemos vivir y para qué debemos vivir y tenemos que vivir bien. Creo que las circunstancias en las que quedó la Argentina a partir de 1983, con la deuda, con la situación de la guerra que nos había dejado afuera de muchas cosas y todavía hoy estamos buscando lugares para poder encontrarnos con el mundo, hacen que la situación económica no fluya, no se pueda ir resolviendo como quisiera la gente y como quisiéramos nosotros. Entonces yo creo que hay circunstancias, y yo ahí sí aporto como que el partido político, al estar un poco detrás de esto, detrás de las circunstancias, detrás de los hechos, es un poco responsable, junto con nosotros, los dirigentes o los que creemos haber sido dirigentes, que no hemos podido resolver a fondo el problema de la gente. Entonces eso trae la apatía, porque dice, ¿para qué voy a ir si yo voy a salir sin trabajo? ¿Para qué voy a ir si yo no voy a poder tener acceso al crédito? Porque yo no tengo casa, porque no tengo esto. Es decir,
cuando uno empiece a resolver el problema a la gente y la gente vea que uno está en condiciones de ir resolviéndole las situaciones, la gente va a volver a ser partícipe y va a volver a los partidos políticos, pero hay que generar ideas transformadoras, hay que generar discusiones que realmente nos pongan a la cabeza de la gente. Claro. Lucía y Lucio nos esperan porque vamos ahora a un aporte que viene de afuera del programa y tiene que ver con cómo se vive la militancia hoy en las juventudes, porque estamos hablando de militancia política y principalmente estamos hablando de los dos partidos tradicionales de la Argentina, el radicalismo y el peronismo. Vamos a escuchar el aporte de Morena Picat, ella es integrante de la Juventud Radical y nos habla sobre su experiencia en la militancia. Para mí, ser militante hoy en día es defender las causas justas, estar del lado de la gente, conocer diferentes realidades. Un poco los sueños que tiene cada militante va de la mano de su definición. Nosotros somos un grupo que intenta estar y poder ayudar a cada persona que podamos. Y en mi caso particular, con respecto al diálogo, tengo amigas, amigos y amigues, la mayoría son de distintos partidos políticos, pero en general se intenta mantener el diálogo y el respeto entre todos. Muy bien. Recuperando un poco todo lo que venimos conversando, o mejor diríamos, escuchando a los dos invitados que tenemos hoy, y a partir de la riquísima experiencia que nos han contado desde un partido, desde el otro partido, nos gustaría preguntarles también cómo ven ellos el futuro, en el sentido de qué esperanzas ponen en el futuro, de qué manera ven que, como ustedes mismos decían recién, la política es una herramienta quizás la más válida para transformar y mejorar la sociedad. ¿Dónde ponen ustedes las esperanzas para lo que viene? Digamos, ¿en qué aspectos, en qué ideas? Y sobre todo pensando en los más jóvenes, ¿no? Bueno, si me dan la palabra a mí, yo voy a decir, seguimos siempre ilusionados. Y yo siempre digo, tiene que volver otro Perón. Mientras no haya un Perón, vamos a seguir como siempre, en antaños hemos seguido tantísimos años con miseria, falta de trabajo, salarios bajos. En cambio, cuando llegó Perón y Evita fue una mujer muy bondadosa, muy sensible, de un corazón muy grande. Fue una compañera muy leal con Perón, porque los dos se ve que pensaban lo mismo, porque hacían todas las cosas para la gente, para los trabajadores. Ahí se conocieron los créditos para las viviendas, que la gente no tenía casa, los pobres. Bueno, los ricos estaban contentos porque de todos modos, para ellos, cada vez la platita, había más platita, así que ellos estaban chochos y contentos, así que seguían trabajando nomás y haciendo sus políticas para seguir creciendo. Claro. Ellos, pero de la gente no se acordaban, de los trabajadores. Y a los jóvenes actuales, ¿qué les diría usted? Cuando los jóvenes dicen se muestran apáticos con la política, ¿qué les diría? Yo les diría que piensen un poco y que realmente lo piensen bien, porque esto ya no queda para equivocarse. Uh-huh. Ya hemos pasado muchas cosas después que no está Perón. Y por eso les hacía tanto mal Perón que lo tuvieron que sacar desde el poder. Así estamos y así seguiremos. Cada vez más miseria, la gente sin trabajo, todas esas cosas, la juventud. Una cosa que me hace acordar esto a los años que yo he vivido cuando tenía 15 años, que no había nada para el pobre. Solo explotarlo, solo sacrificarlo para enriquecerse siempre los grandes políticos que estaban llenos de dinero y que seguirían pagando para hacer más grande todavía lo que tenían
y todo les era poco. Siempre explotando a los de abajo, siempre sacrificando a los de abajo. No tenían, parecía, derechos. ¿Sí? Cuando Dios nos ha dado este mundo, es para todos, y para que todos lo disfrutemos, y para que todos lo gocemos, no para unos cuantos, porque eso no se lo van a llevar. Se van a ir como vinieron a este mundo. Entonces, por lo menos, que sean conformes y que no tengan ningún cargo de conciencia de haber hecho lo que han hecho, explotar a los trabajadores, a la gente, como lo han hecho toda la vida, los otros partidos políticos. No voy a dar nombre, pero estoy diciendo todo lo que no sea Perón. Yo deseo que realmente suba un peronista. Por ahí hay algunos que se hacen los peronistas para poderse ganar el dinero. Esos son vivos. Pero yo los olfateo enseguida y dije, no, mijito, vos aunque ganó con el hábito del peronismo, pero vos no lo sos, querido. Yo a vos no te voto, y no le voto, y no le trabajo tampoco. Muy bien. Lucio, la misma pregunta. ¿Qué deseos hacia adelante? Yo, como soy seguidor de Alfonsín, digamos, sigo ideas y no hombres en todo caso. Creo que los hombres a veces interpretan unos mejor que otros las ideas que nosotros tenemos. Y me parece que es importante en este momento retomar lo que en algunos momentos de la vida política nosotros necesitamos, que es el diálogo. Un diálogo que nos permita pensar y razonar de que yo no tengo la verdad total. Mi verdad es una parte, la verdad del otro es otra parte, y tenemos que lograr hacer una síntesis porque el país no da para más errores, para más desatinos. Nosotros tenemos que encontrar un rumbo definiendo un país. Nosotros tenemos que volver a definir un país en donde tenemos que pensar que la verdad de mi partido o la verdad mía no es el total, sino que es una parte. Entonces, si nosotros partimos de que el otro es mi enemigo o mi adversario, no vamos a poder encontrar la solución. Creo firmemente, y nosotros lo hemos demostrado cuando estábamos en la juventud, planteamos en aquel momento, estoy hablando de los años 70, hicimos en el año 75 una carta que se llamaba una carta abierta de un joven radical a un joven peronista, donde nosotros señalábamos desde el golpe de Estado que derrocó a Irigoyen, el gobierno popular, la década infame, el derrocamiento de Perón, el derrocamiento de Ilía y el momento que estábamos viviendo, y señalábamos que el problema del joven peronista era igual que el problema del joven radical. No había gente que estaba mejor que otra, por supuesto, pero que el problema central del país estaba diagramado y que nos estaba haciendo daño a quienes representábamos a uno y otro partido. Y de esa forma buscamos integrar al país en un país en donde hubiera, obviamente, no queríamos un solo partido, pero sí queríamos un partido, una política de tipo de país que queremos. Si nosotros queremos un país agroexportador, y bueno, tendremos que buscar por un lado. Si queremos un país industrializado, tenemos que buscar por el otro. Si queremos una democracia social, tenemos que apuntar a lo social, y pero tenemos que discutir y tenemos que definir. Lo que no podemos hacer es no discutir ideas y formación, mucha formación, hay que discutir. Por eso el partido político es tan importante, claro, porque el partido político nos va a generar a nosotros la posibilidad de que las nuevas generaciones que vienen de la política puedan discutir, no que digan yo voy a vivir de la política, sino que la política sea para que la gente viva. Claro, bien a partir de la política. Se habían sucedido hasta después del golpe de 76, que fue el último golpe de Estado, dictaduras militares durante todo el siglo XX. Por lo tanto, la discusión era generar un sistema democrático que se pueda discutir estas cuestiones. Bueno, hoy en día los jóvenes heredan una lucha, gracias a la militancia de la política, en el que parece que el sistema democrático no está en discusión. No, el sistema no está
en discusión, pero por ahí ya se están escuchando voces muy graves. Porque ya se está escuchando, ¿para qué la democracia si a mí no me dio nada? Claro. ¿Para qué la democracia si son todo lo mismo? Ese es el riesgo de la no respuesta democrática al problema. Pero está bien, yo no doy la respuesta, lo que corresponde es cambiar el partido, cambiar los dirigentes, lo que no corresponde es cambiar el sistema y en todo caso mejorar al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema obviamente, nosotros estuvimos hasta 1994 con la Constitución del 53, en el año 1994 la mejoramos, pero todavía a lo mejor haría falta mejorarla más, por los derechos sociales, por una serie de cosas que se deben transformar rápidamente. Pero el partido político debe ser la herramienta que nos permita a nosotros no solamente la recuperación, la consolidación definitiva de la democracia y la transformación definitiva del país, que es lo que me parece que nos está faltando porque no veo que exista la formación de dirigentes y no existe la discusión. Yo veo lo que dicen los dirigentes que están en Buenos Aires, que son los que marcan la tendencia en definitiva hacia abajo, y no encuentro que haya una discusión o un debate de ideas. Me parece ver como que hay intereses más que ideas. Y lo que hace falta es volver a las utopías, como cuando estábamos en la universidad o en la educación. Es fundamental para poder decir, bueno, nosotros vamos a discutir cómo transformamos, pero no solamente nosotros tenemos que transformar el mundo también está conflictuado, la derecha está avanzando, y no hablo de la derecha conservadora, hablo de la derecha ultraderecha en el mundo, está avanzando y nosotros tenemos que contrarrestarla, pero no la podemos contrarrestar con un garrote, hay que contrarrestarla con ideas, exacto, gobernando como corresponde y aparte transformando esta herramienta tan importante que es el debate y la discusión. El diálogo es fundamental para poder resolver todas las cosas. Después vamos a votar y ganar a uno y otro, pero lo que no podemos dejar de hacer es tener la idea central del debate, claro, para poder transformar el país. Lo que en los 80 se llamaba la convivencia democrática. La convivencia fue las juventudes políticas, claro, las multipartidarias, es decir, los elementos con los cuales uno diagramaba y discutía y fundamentalmente nos poníamos de acuerdo en 5 o 10 puntos centrales que hoy ya no se han perdido. Sí. Lucio y Lucía, le agradecemos esta visita y el testimonio además que han sido muy ricos los dos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos igualmente esta oportunidad. Gracias. Hacía mucho que no salíamos en televisión. Me pareció muy valioso. Los estamos viendo. Bueno. Comenzamos un nuevo bloque de La Ciudad en Cuestión, hablando de la militancia, principalmente en los dos partidos tradicionales de la Argentina, el radicalismo y el peronismo. Tenemos nuevos invitados, Sergio. Así es, tenemos nuevos invitados, también uno, en este caso, un militante de cada partido que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy. Néstor Riquelme, por el Partido Justicialista. Soy peronista desde que nací y me voy a morir peronista. Muy bien. Y Juan Manuel Bonzano, que nos va a decir lo mismo, me parece, pero desde otro partido. Yo sí pertenezco al radicalismo y creo que es muy difícil ya que a esta altura del partido uno cambie de partido político, ¿no? Si las convicciones están arraigadas y aparte yo, junto con la gente que pertenece a un partido por convicción, salvo que en un debate tenemos que cambiar 100% la forma de pensar para abandonar un partido, ¿no? Exacto. ¿Cómo llegan a la militancia en sus espacios políticos y por qué? No, yo prácticamente la militancia mía fue una militancia de la calle nada más. Prácticamente nunca fue en el campo nacional y popular, nada más como se dice, así el bruso, porque nunca me interesó a mí directamente ni un cargo.
Siempre me gustó trabajar, colaborar con el peronismo, todo lo que fue ciertamente, siendo para el peronismo. Siempre trabajé, nunca al contrario, siempre... ¿Pero por qué en el peronismo? ¿Cómo llega el peronismo? Porque nací directamente en cuna de peronista y mi padre muy militante peronista también, y yo viví también en la época, me acuerdo del sueño, cuando bombardeó, directamente cuando bombardearon Higuera, Río Cuarto. Mi padre me llevaba en brazos, así que son recuerdos bastante feos que no te olvidas nunca eso. No te olvidas nunca. Como también vemos en los testimonios, siempre el origen de la militancia está ligado a ideas, pero también hay una cuestión emocional muy fuerte, ¿no? Sí. Los partidos políticos... Sí, te digo la verdad de que, discúlpame, cuando vos me hablas así, yo me mando recuerdos y me como emociono, así que me trae recuerdos de esa niñez que viví muy fea. Mis padres llorando, mi madre también, mis hermanos mayores que yo, mi padre llevándome en los brazos. Yo tenía 5 años, así que entre sueños, porque me acuerdo que yo vivía cerca de Higuera, de Río Cuarto, y sentía las bombas que bombardeó. Los aviones bombardearon la pista de Higuera para que no se despegaran, porque en ese tiempo estaban los colorados, los azules, era un lío que se contaban, qué sé yo, porque era chico. Pero bueno, me emociono muy mucho y me trae muchos recuerdos feos. Pero la militancia siempre hice directamente por la camiseta, nada más. ¿Cómo era esa militancia? Digo, ¿era ir a las casas, organizar eventos para...? Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo trabajaban Y los suponete, jóvenes? nosotros hormigábamos cada lugar, teníamos siempre, en alguna casa de familia nos juntábamos a hablar solamente de política, de peronismo, y al mismo tiempo empezar a armar, a trabajar para el que fue, ciertamente para el gobernador, para el intendente, para el presidente, para el que sea. Y bueno, y siempre teníamos unos punteros en los barrios. Siempre lo tuvimos antes. Que eso ahora se ha perdido un poco, pero bueno, yo pienso que no es que no haya cambiado, sino a lo mejor somos nosotros los que hemos cambiado. Pero con la idea directamente de que esto, la militancia siempre uno queda, y al mismo tiempo, bueno, yo pienso que esto tiene que tener un buen comienzo de nuevo, tiene que haber un buen comienzo de nuevo esto. Como recuperar eso. Como recuperar todo Bien. esto, sí, tiene que haber. Y Juan, y en tu caso hay una fuerte herencia de la militancia radical. Por ahí empezó. En realidad, o sea, yo tengo un acercamiento a la política porque evidentemente en mi familia se hacía política. Y mi llegada al radicalismo se da después del 70, o sea, yo les contaba recién fuera de cámara, en la década del 70 yo tenía mis hermanas universitarias, y mis hermanas, las tres, estaban alineadas dentro de la izquierda peronista, y mi padre era radical, evidentemente, como he contado. Y los fines de semana, los domingos, con mis hermanas, se producían en la mesa unos debates muy interesantes. Viene la elección, gana Perón. Yo me sentí identificado con aquellos jóvenes idealistas, siendo mucho más chicos, pero bueno, uno se siente. Después viene una serie de hechos. Yo recuerdo cuando Perón los echa a los muchachos de la plaza. Entonces eso hizo que muchos jóvenes de aquella época dijeran, sí, pero esto no era así, no era lo que íbamos a hacer. Y termina el gobierno de Perón, y me pasa algo muy parecido, que es lo que le pasa a Prado, ¿no? O sea, uno encuentra dentro del radicalismo una figura que es la de Alfonsín, Claro. que con un discurso revolucionario, pero planteando una revolución desde otro sentido, ¿no? Nos convocaba a los jóvenes. Y yo vi que por ahí era realmente el camino. Si bien, te vuelvo a decir, yo en mi casa, mi padre era radical, pero había una libertad de la acción política y una amplitud para la discusión política. Yo llego al radicalismo convencido de que ese era el camino, como estoy convencido hoy que el radicalismo era
el camino para afirmar las instituciones de la República y para llevar adelante la República. Ese fue mi origen y de allí nazco yo y allí empiezo. Y la misma pregunta que le hacíamos a Néstor, ¿cómo era la militancia juvenil? Artesanal. Claro. Era netamente, mira, Seguro. Primero que no existen las redes, los teléfonos eran fijos y los que había eran pocos, entonces no era tan sencillo la comunicación. Y era... Hasta los boletines hechos bueno, a mano. nosotros, yo te voy a contar algo. Y yo te me acordaba con Sebastián García, teníamos un mimeógrafo. Un mimeógrafo y ahí imprimíamos algunas cosas. Era la visita casa a casa, el puerta a puerta. Entonces íbamos a visitar a los afiliados, íbamos a visitar a los simpatizantes, íbamos hacíamos reuniones políticas en la casa de fulano, en la casa de Mengano, invitar a los vecinos y a esa discusión. Esa era la militancia partidaria, digamos. Pero además, a todo esto había un fuerte debate político. En aquella época, todos los partidos políticos tenían juventudes políticas y que, como habíamos estado tanto tiempo en dictadura, nos habíamos afianzado cada uno en nuestros conceptos ideológicos. Entonces, cuando llegamos a la salida democrática del 83, bueno, veníamos todos con una fuerte formación. Claro. Y yo recuerdo debates muy interesantes con los chicos del PC, como chicos, bueno, somos todos viejos, sí. En aquella época optaban, por ejemplo, en el PC, los muchachos 3C, que militaban en el PC, discusiones con la gente del socialismo que estaba en aquella época. Con Guerrero, claro, con todos esos muchachos, con los amigos del peronismo que teníamos. Me acuerdo que en aquella época sabíamos discutir mucho con el gordo que ya ha fallecido, se me fue el apellido de caramba, que discutíamos muy fuertemente, a veces cada uno defendía sus ideales. Sí. Pero a la vez... No, con Cabezón Brusa no, Cabezón Brusa era mayor. Pero a la vez rescato una cosa de aquello. Más allá de discusión, hacíamos actividades en conjunto. Claro. Y escribíamos documentos en conjunto a favor del sistema, de lo que entendíamos que era el sistema. Impensable para esta época, por ahí. Imposible. Claro. Pero te voy a contar una cosa que siempre me acuerdo, digo, mira cómo ha cambiado la política y la gente. Cuando se viene la sonada militar en el gobierno de Alfonsín de Semana Santa, el sábado, porque el sábado, jueves y viernes, en aquella época no había ningún tipo de actividad, digamos, social. Sí. El sábado ya se habilitaban, no como ahora que están todos los días con el sábado se habilitaban ya los bares y los boliches. Salimos y íbamos a los bares nocturnos y les pedíamos a los dueños de los bolicheros que pararan la música y arengábamos a los que estaban, el chico de la nuestra, a defender la democracia. Y todos se quedaban escuchando el discurso y no estaban los radicales. Yo me acuerdo, te digo, de algunos que me acuerdo, de Coquito Martín, los 13, el Seba García, que era chico, bueno, éramos 7, 8 que andábamos ahí, o sea, pero de todos los partidos políticos juntos, en una defensa hacia la democracia. Más allá, que una vez consolidada, volvemos a discutir por las cosas nuestras, cada uno de su posición es respetable. Pero teníamos objetivos en común, ¿no? Como creo que... Sí, que pareciera ser que del 83 a esta parte el sistema democrático se ha consolidado y, como dije recién, se ha consolidado gracias a una militancia, a los partidos políticos, a mucha lucha. La pregunta es, del 83 hasta acá, ¿la democracia pudo dar soluciones a los problemas de la gente o todavía hay mucha deuda por delante? Yo pienso que hay deuda todavía, hay deuda. Tanto los partidos políticos que se han estado antes, que también el peronismo también tiene deuda. Sí. Estamos endeudados, estamos con deuda todavía, sí. Pienso yo. Perdón, disculpa. Sí, no, Juan, y por favor. No vamos a pelear, nosotros no vamos a pelear. Nosotros no lo vamos a pelear nunca. No te quise interrumpir. No, aparte, yo no peleo, no hemos peleado antes, hemos peleado viejo. Vos sabés que yo una pregunta muy interesante esa, ¿no? O sea, yo parto de una concepción. Hasta ahora yo no conozco ningún sistema político que sea superior al democrático. No encuentro otro sistema en donde la gente pueda ser representada como lo es en democracia. Eso creo que no abre punto. A ver, cuando vos decís, si la democracia dio respuesta, y yo creo que en gran medida no dio la respuesta que la gente esperaba.
Pero no fue culpa de la democracia. No, yo me refiero también al crecimiento, ¿no?, de la antipolítica, de estas visiones más de que, bueno, está todo mal, los políticos son todos iguales. Pero bueno... Esto que crece como en sentido común, ¿no? Pero ¿por qué surge esto? Y yo creo que hay que hacerle culpa primero. O sea, yo creo que esto surge fundamentalmente porque los que hemos hecho política no hemos sabido ser intérpretes primero de la necesidad de la gente, no hemos sabido cumplir con la palabra empeñada. ¿Entendés? Entonces, cuando vos veías, vos, doña Juana, don Pedro, que el tipo que hace política, que es la actividad más noble que hay, la política en sí, porque es una persona que decide trabajar para el bien común y soportar un montón de carga y dejar su tiempo y dejar sus cosas y hacerse público, porque todo el mundo te mira desde los pelos hasta las zapatillas. Pero eso es la esencia del político. Cuando el tipo, en vez de trabajar para el bien común, el político trabaja para su propio beneficio, hace que la gente descree el político. Cuando descree el político, descree el sistema. Y la única forma que existe la democracia es sustentada sobre los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Y yo creo también que en esto, algunos antisistemas juegan sobre esto. Entonces dice, bueno, la eliminación de los partidos políticos nos da lugar a que sin partidos políticos nosotros podamos colocar candidatos que respondan a un determinado sector del sistema. Entonces, cuando vos llegas a esto, decís, bueno, lo vamos a vender a Colauti. ¿Por qué? Bueno, porque vos sos Colauti, profesor, retirado, tipo sabe de letra, le quedan bien los anteojos, va a hacer un producto y lo vendemos. Son todas mentiras. No. Pero, ahí está el problema. Cuando uno vende una persona, vende a Colauti, a Bonzano, vendes a un tipo, estás vendiendo un tipo. Cuando un partido político lleva un candidato, lleva un marco programático. Eso sabe que dentro del radicalismo, dentro de lo que plantea el radicalismo como partido, va a jugar dentro de este marco. Desde acá hasta acá. El peronismo juega en este marco. De acá hasta acá. Un poco más derecho, un poco más izquierda, no sabes en qué marco te estás moviendo. Cuando no tenés partidos políticos y elegís así, te pasa cualquier cosa. Y ese es un riesgo actual. Sí. Y bueno, sí. En la Argentina, en el mundo. Es lo que pasa. Yo pienso que en este momento... Sí, por favor. Yo pienso que en este momento, desgraciadamente, como dice Juani, estoy totalmente de acuerdo porque el peronismo, tanto el peronismo y la UCR, el radicalismo, no quiere romper la democracia, por el contrario. Hay gente sí que realmente que se quieren romper todo esto para sacar sus bienes, porque desgraciadamente viene atracando, voy adelantando un poquito, la derecha viene pegando muy fuerte y quiere entrar en todos lados, en todas estas cosas. Entonces eso lo está creando directamente que la democracia la pongan en peligro muchas veces. Entonces nosotros tenemos que tratar directamente de evitar todas estas cosas, hay que hablarle a la juventud, todas estas cosas, porque es lindo juntando entre nosotros, él, un radical y un peronista, que estemos hablando sentados como unos seres humanos y como una política, no como hay gente en este momento que están hablando y no tienen política. ¿Qué hacen? Lavado de cerebro, que el radical aquel, que el otro, el peronista, que esto, que otro. Entonces, esa gente son que ponen en peligro a la democracia en este momento. Si nosotros tenemos problemas también, que tenemos deuda por la democracia, con todas esas cosas, como me dijiste recién vos, pero nosotros lo que tenemos más miedo, que son la gente que están ahí, tanto amando como los medios, porque los medios, vos los prendés todo el día, para cómo son gente que han estado militando, tanto en el radicalismo y tanto en el peronismo. Y hay gente directamente que aquí viene en su vida de antes, nada más que aparecen ahora las semillas, desgraciadamente, de una derecha que son ultraderecha que son ya. Entonces, esos son los directamente que hay que tener miedo. Entonces, nosotros tenemos que estar, ¿qué tenemos que hacer? El radicalismo, que realmente ama el radicalismo, y el peronismo, que el peronista que ama el peronismo, es tratar de que no entre esa gente, porque si no, no hay más democracia en este país. Y en este país, ¿qué va a quedar? Cuando entre esa gente, ahí vamos a decir qué mal que estamos eligiendo entonces. Claro.
Bueno, sobre estas cuestiones y partiendo del hecho de la democracia, creo que tenemos otro video. Vamos a otro testimonio porque, claro, también están las juventudes, las militancias jóvenes que, especialmente en los últimos años, también ha habido mucha participación de la juventud. Vamos a escuchar su experiencia alrededor de la militancia de Carla Belén, integrante de la Juventud de la Cámpora. Creo que la militancia es una forma de llevar adelante nuestras vidas, es un sentimiento que nace desde adentro, se milita siempre, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde que estás esperando en el supermercado, en buscar la forma de solucionar algún problema a algún vecino, por ejemplo, que no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, buscarle una solución, digamos, a ese problema que está teniendo. Creo que es no quedarse callado ante una injusticia, es no quedarse al margen cuando estamos viendo de que algo no está bien, involucrarse, gestionar y trabajar en el lugar que cada uno ocupa para mejorar la realidad del otro. Los sueños de una militancia, de un militante mío por lo menos y de mis compañeros, yo creo que es luchar por una patria más justa, una patria con mayor igualdad, con una patria con menos desigualdad, con una mejor distribución de las riquezas, una patria donde le dé oportunidades a todos y a todas, una patria donde cada uno tenga la posibilidad de tener un trabajo digno, de tener acceso a educación de calidad. Yo creo que por eso milito desde chica, por mi papá, por mi mamá, por Néstor, por Cristina, por Evo, por Perón. Cuando vino Néstor en el 2003, yo creo que ahí enamoró a muchos militantes, a muchos jóvenes que veíamos la política que era algo medio sucio en sí, una política distinta a lo que a mí me gusta, que fue la que vino a proponer Néstor cuando dijo vengo a proponer un sueño y realmente lo hizo realidad, sacó adelante un país que estaba totalmente quebrado y ahí hizo que muchos jóvenes nos involucráramos en política. Realmente hay muchas batallas por hacer y creo que la militancia ocupa un espacio muy importante que debe participar e involucrarse, no quedarse al margen, hacer lo mejor posible en el lugar que cada uno ocupa y siempre acompañar. El diálogo con la oposición creo que es una gran herramienta que no hay que perderla nunca, por más que tengamos objetivos distintos, por más que tengamos convicciones distintas, totalmente distintas. Unos piensan que la patria tiene que ser para todos y otros piensan que solamente tiene que ser para algunos. Esas diferencias no tienen que impedir un diálogo. El diálogo tiene que ser a favor de la gente, a favor del pueblo argentino. Así que creo que es muy importante. Y ser militante, como lo dije al principio, es todo. Es una forma de vivir, es una forma de involucrarse, es el amor por el otro, porque realmente los que somos militantes, que venimos desde Néstor o desde antes, sabemos y entendemos que realmente la patria es el otro.